Gracias. Suscrita por el señor Felipe Cabrera Vargas, coordinador del Comité Republicano. Solicita lo siguiente a la Comisión de Constitución. Junto con saludar y por encargo los diputados señor Luis Fernando Sánchez Osa, Benjamín Moreno Bajuri y Cristian Araya Lerdo de Tejada, a quienes copio en este correo, escribimos para solicitar a nombre de ellos que la Comisión recabe un nuevo acuerdo para que se pueda invitar a más expositores a la Comisión. Hablar sobre el proyecto de reforma constitucional para la elaboración y aprobación de una nueva constitución política. Boletines 15.614-07 y 15.615-07. Ya, lo voy a repetir mejor porque para que puedan tener conocimiento cabal. Dice que es una presentación del señor Felipe Cabrera, coordinador del Comité Republicano. Dice, junto con saludar y por encargo de los diputados Luis Fernando Sánchez, Benjamín Moreno y Cristian Araya, escribimos para solicitar a nombre de ellos que la Comisión recabe un nuevo acuerdo para invitar a los siguientes expositores a este proyecto. ¿De quién es ese correo? Del Comité Republicano. Incluyendo especialmente dentro de los invitados, pero la idea, ojo, porque dice un nuevo acuerdo para que se pueda invitar a más expositores a la Comisión, incluyendo especialmente dentro de los invitados, o sea, la posibilidad queda abierta a otros más. Incluyendo especialmente dentro de los invitados al ministro de Hacienda, a la directora de Presupuesto, para tener una estimación real del costo de esta reforma, al presidente del Banco Central y al Contralor General de la República. Estas 4 autoridades sin perjuicio de otros más, por los términos de la solicitud. Ok, ¿estamos, secretario? Eso sería, presidenta, sobre eso habría que tomar alguna resolución. Ok, perfecto. Muchas gracias, secretario. Yo lo primero que quiero es justificarme, no pude abrir la sesión, agradecerle al diputado Soto. Tal como saben, salí sorteada en el equipo que va, en la comisión que va a ver la acusación constitucional al ministro Giorgio Jackson. Ya estábamos constituyéndola en este momento, de hecho está en paralelo en la sala al lado, por eso es que no pude venir. Abrí la sesión, pero la idea era poder tratar esta primera parte, poder hacer referencia a los puntos de la cuenta que se han presentado. Entiendo que tenemos que tomar resolución sobre una solicitud concreta, sí, que es que cambiemos el acuerdo que ya hemos tomado respecto de cómo sesionar a propósito de la solicitud que ha hecho el Comité Republicano en cuanto a abrir un nuevo plazo para invitados. Sí. Yo quiero solo recordar que nosotros el día martes entregamos la información que ya se nos había entregado por parte de la Presidencia de la Cámara, que en coordinación con el Senado ya tenían la información de los tiempos que se iban a tomar para poder dar cuenta en la sala de el informe de este proyecto de ley. Por lo tanto, en ese contexto es que esta comisión trató un itinerario que yo presenté como propuesta, que en realidad no era necesario que fuera sancionado el itinerario, porque el itinerario más bien depende de la facultad de la presidenta respecto de convocar. Esa es la razón por la cual hemos convocado las sesiones. Sin embargo, sí tomamos 2 acuerdos en ese itinerario, que tenía que ver con el plazo de las indicaciones que vence mañana a las 12 del día. Eso fue acordado por esta comisión, y también tomamos el acuerdo de los invitados e invitadas. De hecho, yo había hecho una propuesta que era tener 2 invitados por diputados miembros de esta comisión, y se planteó una contrapropuesta por parte de otros parlamentarios que fue votada, ¿no? Y que llegó a la conclusión de que la invitación sería por un invitado o invitada por cada comité, o bancada, creo que era bancada. Eso fue comunicado a la Secretaría de la Comisión. La Secretaría de la Comisión lo comunicó a todos los jefes de comité y se entregó el plazo para poder enviar los nombres, que fue ayer a las 6 de la tarde, a propósito que este proyecto tiene suma urgencia, o sea, discusión inmediata, tal como fue informado el día de hoy. Y frente a eso, evidentemente teníamos la posibilidad de terminar hoy día la sesión con las audiencias, o incluso la posibilidad de continuar mañana, si es que no alcanzábamos el día de hoy. Ayer con la Secretaría, estoy entregando toda esta información porque creo que es relevante para cualquier discusión que venga después. Ayer la Secretaría nos hizo una propuesta de cómo ordenar a los invitados e invitadas, y nos dimos cuenta de que era posible hacerlo el día de hoy,
yo informé esto a la comisión durante la tarde a propósito de, insisto, dentro de mi facultad de citar a la reunión de la comisión. Finalmente hicimos este ordenamiento e hicimos llegar también la invitación a las personas que ustedes ya manejan, cada uno de los miembros de la comisión. Por lo tanto, para revertir este acuerdo se requiere de la unanimidad de los miembros titulares de esta comisión, para poder revertir el acuerdo que ya tomamos y que votamos hace varios días atrás. Eso es lo que quiero informar, porque les voy a dar la palabra a todos los diputados republicanos que la están solicitando y a la diputada independiente, pero lo que quiero decir es que tiene que estar muy claro cuál fue el mecanismo, porque no lo voy a volver a explicar, ¿sí? Estaba la diputada Navellán primero, luego el diputado Sánchez y luego el diputado Kaiser. Diputada Navellán, le ofrezco la palabra. Muchas gracias, presidente. Mira, yo no soy presidenta, perdón. De repente se me tupen las letras, no fue con intención. Ok, ya, muchas gracias, se lo agradezco. Presidenta, la verdad es que yo no soy miembro de esta comisión, por lo tanto la información, no ha sido fácil acceder a la información de esta comisión respecto de este tema. En primer lugar, para los diputados que tenemos los mismos derechos que cualquier otro diputado a participar de esta comisión, a presentar invitados a cualquier proyecto que esté en discusión en cualquier comisión y a participar de ella con voz. No con voto, pero sí con voz. Quiero dejar, presidenta, bien claro, y pido por favor que quede en acta, que estos acuerdos que ustedes tomaron, incluso antes de recibir el proyecto, porque fueron antes de recibir el proyecto, por acuerdos con la mesa del Senado, con la mesa de la Cámara, y todo un contubernio de acuerdos para lograr que se cumplan los plazos que los que han firmado este acuerdo, de los cuales obviamente no soy parte, quieren que se cumplan estos plazos. Hay un plazo de sumurgencia de discusión. Mire, presidenta, acá los plazos de sumurgencia se renuevan. Para cualquier proyecto relacionado con seguridad se han renovado más de 500 veces los plazos. Por lo tanto, si es necesario renovar el plazo, se tendrá que renovar. Pero a mí me parece absolutamente discriminatorio, me avergüenza ver la discriminación que se está produciendo en esta comisión para los diputados que no somos miembros de ella, porque no corresponde que a nosotros nos veten la posibilidad de presentar invitados a esta comisión. No me parece que esta comisión se tome las atribuciones de no permitir que nosotros podamos ejercer nuestro derecho como diputados. Y uno de esos derechos es poder presentar invitados, así como es presentar indicaciones. Por lo tanto, presidenta, yo quisiera, más allá de la explicación que usted ha dado en cuanto al tecnicismo de que se necesita mayoría, de que se necesita acuerdo total y todo lo demás, que usted me explique, presidenta, bajo qué concepto una discriminación. ¿Bajo qué concepto se está produciendo una discriminación en esta comisión a los diputados que somos todos exactamente iguales, presidenta? Muchas gracias. Muchas gracias, diputada Navellán. Le ofrezco la palabra. A ver, voy a tomar al tiro las palabras. Yo solo quiero recordar que estamos hablando de un punto de la cuenta. Aquellos puntos que sean fuera de la cuenta no se van a tratar en esta parte, por lo tanto estamos hablando sobre el correo que envió el Partido Republicano haciendo una solicitud, y para lo cual, una vez cerrado el debate, yo voy a pedir la unanimidad. Si esa unanimidad no está, sencillamente continuamos con el objeto de esta sesión. Le doy la palabra al diputado Sánchez, y le estoy pidiendo al secretario que podamos leer el reglamento respecto también de lo que significa la discusión inmediata y también del uso de la palabra por el ordenamiento de la comisión. Sería muy difícil si esta comisión se tomara todo el tiempo en la conversación respecto de un punto que además sencillamente se tiene que determinar por los miembros de la comisión. Diputado, pero nuestra intención es escuchar de todas formas a los diputados que han venido a participar y que son siempre muy bienvenidos, por supuesto, aunque no sean miembros titulares. Diputado Sánchez. Muchas gracias, presidenta. Yo entiendo perfectamente que puede ser complicado alargar o estirar la conversación de esto. Sin perjuicio de eso, estamos hablando aquí probablemente del proyecto de reforma, el proyecto de ley más importante que está actualmente pasando
por el Congreso. Yo entiendo que la decisión irresponsable de ponerle discusión inmediata fue del presidente, no es necesariamente imputable a usted, pero sabemos también, y lo dijo bien la diputada Nadellán, independiente de que exista dentro del reglamento algunas normas relativas a la discusión inmediata, bueno, sabemos que perfectamente el tema de las urgencias tiene renovaciones, eso pasa habitualmente, y eso nunca ha sido razón de escándalo. ¿Y por qué planteo esto y la necesidad de que tengamos más invitados? Usted decía, presidente, que nos había informado ayer respecto de cómo iba a funcionar la sesión de hoy día. Quiero corregirle que lo subimos recién hace pocos minutos hoy día en la mañana, cuestión que me parece también desprolijo y poco delicado, podríamos decirlo, con nuestros invitados. El invitado al cual yo le solicité participar hoy día me estaba consultando desde ayer porque evidentemente, y me lo imagino respecto a todos los invitados, son todos profesionales, tienen una agenda, tienen compromiso, entonces evidentemente solicitarles que estén pendientes de lo que pasa en la comisión desde las 11 de la mañana hasta las 5 de la tarde, sin tener mayor claridad respecto de cuándo van a tener que hacer su intervención, me parece desprolijo y poco delicado con ello. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, evidentemente, la relevancia de la discusión que estamos teniendo acá nos da para lo que se nos ha planteado hace pocos minutos, que es que tengamos una serie de intervenciones de 10 minutos cada una y tengamos solamente 2 rondas de preguntas y respuestas de los diputados al final de cada una de estas tandas, o sea, más o menos a la 1:30 de la tarde vamos a poder hacer las primeras preguntas y después a las 5 de la tarde más o menos vamos a poder hacer la segunda. Me parece poco responsable en relación con la envergadura de la discusión que estamos teniendo en este momento, y me parece también que independiente de que haya habido un acuerdo ayer o anteayer, si no me equivoco, respecto de la cantidad de invitados, acuerdo respecto al cual yo estuve en contra y recuerdo eso, yo creo que tenemos que reflexionar un poco más porque entiendo que aquí hay una premura, podríamos decir, una preocupación de sacarlo esto muy rápido, pero ya tuvimos una mala experiencia antes respecto de una convención constitucional que fue urdida muy rápido, respecto del cual no hubo mayor reflexión, respecto de la cual muchos planteamos críticas, y no es por dármelas de profeta, pero fueron críticas que la mayoría se terminaron cumpliendo, curiosamente, y aquí también hay muchos problemas en este acuerdo, como ha sido suscrito, por ejemplo, respecto de el tema de la calidad de expertos y que los expertos sean efectivamente expertos y no un grupo de cuoteados por partidos, que es lo que estamos viendo más o menos en las reglas del juego que podría terminar produciéndose. Respecto de que hay una norma de cierre del proceso, indicación que fue rechazada, si no me equivoco, en el Senado, que me parece gravísimo que no se establezca aquí una norma de cierre de este proceso. O sea, ¿qué es lo que se pretende, qué es lo que pretenden los partidos que estuvieron involucrados en esta negociación? Presidenta. No, estoy hablando de la... A ver, perdón, estoy fundamentando... Diputado, estoy fundamentando las razones para solicitar más invitados. Estoy hablando de la cuenta, que es la solicitud de que haya mayores invitados. Diputados, por favor, a ver, para... No, yo lo que pido es que no se me interrumpa. Sí, está bien, diputado Sánchez, usted sabe que siempre ha tenido todo el espacio en esta comisión para poder plantear sus puntos y le hemos dado siempre. Sí, por eso me llama la atención la actitud del Partido Socialista. Escuchado. Lo que les voy a pedir, sí, y esto a modo de ordenamiento, en el artículo 97 del ordenamiento del trabajo de comisiones, se establece que solo después de la cuenta y antes del orden del día, es decir, en este momento en el cual estamos, se resolverán las peticiones que formulen verbalmente los diputados hasta por 2 minutos. Por lo tanto, yo voy a tomar el tiempo, le voy a pedir al secretario para que cada intervención, porque sabemos, de lo contrario no vamos a poder avanzar, vamos a aplicar el reglamento de manera estricta. Usted ya lleva por lo menos 3 hablando, así que le pido que por favor cierre su idea y vamos a aplicar esto estrictamente para los diputados que vienen. Me gustaría consultarle al secretario si esa norma aplica, porque la petición no fue planteada de forma verbal, sino que por escrito. Y está en la cuenta. Aplica. Sí. ¿Por qué aplicaría, señor secretario? Hay una norma... Sí, hay... No, porque dice literalmente... Diputado, pero por favor, si le... No, se refiere justamente esta norma que se aplica a comisiones de subsidio, porque está dispuesta para la sala, y existe esa norma que establece que en lo no contemplado en el procedimiento de comisiones se aplican las normas de la sala. Solo después de la cuenta y antes de la orden del día se resolverán las peticiones que formulen verbalmente los diputados hasta por 2 minutos. Se refiere justamente a la situación que ahora se presenta, que es una petición que fue formulada en la cuenta de la comisión y que requiere un pronunciamiento especial de la comisión y respecto del cual algunas señoras o señores diputados han pedido el uso de la palabra y el reglamento establece, digamos, esta limitación de tiempo
para los aspectos de formular verbalmente los diputados por 2 minutos su petición. Ahora, una cosa es que se haya presentado la solicitud por escrito, pero otra cosa son las peticiones que los diputados verbalmente están haciendo a la comisión, reforzando su presentación por escrito. Perfecto, gracias secretario. Claro el punto, le pido que pueda redondear su idea, diputado, para que podamos continuar. Yo solo señalo que no estoy formulando una petición de forma verbal, sino que estoy exponiendo los argumentos que fundamentan esa solicitud presentada por escrito, que es que evidentemente, para una decisión de esta envergadura, tenemos que escuchar a más voces, tenemos que escuchar a más gente, no puede estar esto amarrado a solamente 2 etapas de preguntas y respuestas. Yo creo que aquí corresponde y a todos les gustaría que la opinión de todos sea escuchada y que todos tengan la oportunidad de plantear preguntas y respuestas, y esa posibilidad no está dada con las reglas de debate que hoy día nos hemos enterado 15 minutos antes del inicio de esta sesión. Perfecto, muchas gracias. Solo también quiero recordar que es muy importante dentro de las intervenciones, además de los 2 minutos que los vamos a tomar rigurosamente por la Secretaría, que también es parte de la norma y del reglamento, no alejarse del punto que está en trámite, o sea, en discusión. Ya llamar al orden, de lo contrario yo me doy la obligación de llamar al orden al diputado que desvíe la cuestión en examen. Así que vamos a continuar. Le voy a pedir ahora, le doy la palabra al diputado Kaiser hasta por 2 minutos. Diputado Kaiser. Ah, está de cumpleaños. Bueno, feliz cumpleaños, diputado. Además, le aprovechamos de... No, ayúdenme a tomar... Demasiado. ¿Quién me ayuda? Okay. Ya. En primer lugar, señora presidenta, si me lo permite, quiero solicitar la lectura completa de la petición despachada por el Partido Republicano, la lectura de la carta de la Comisión Chilena de Derechos Humanos en esta comisión, y quiero hacer presente que tanto los tiempos en esta materia, los tiempos que han sido definidos como suma urgencia para un proyecto de esta relevancia, son complejos desde el punto de vista de que pueden conducir efectivamente a un vicio de procedimiento en razón de que los diputados no puedan participar como corresponde en la discusión de este proyecto. Ese vicio de procedimiento sería razón para llevar este proyecto completo al Tribunal Constitucional. Muchísimas gracias, señora presidenta. Ok, muchas gracias, diputado Kaiser. Le ofrezco la palabra a la diputada Giles. Gracias, presidenta. En relación a la petición que se ha hecho, básicamente yo estoy de acuerdo con que ojalá todas las personas que quieran participar de esta discusión y particularmente los parlamentarios que quieran opinar, traer invitados, pudieran hacerlo. Sin embargo, yo lo que quiero en realidad proponerle, presidenta, con el objetivo de que esta tramitación tenga un resultado mínimamente decente, es que seamos prácticos. Somos todos políticos acá y sabemos de lo que se trata. El tema de fondo acá, yo por su intermedio, presidenta, quiero estar en desacuerdo con la diputada Navellán, solo en el punto que se refiere a que esto es increíble, pasmosamente impensable. Lo que estamos viviendo es evidente. Durante 3 meses se hicieron conversaciones a puerta cerrada, sin acta, en un acuerdo espurio, de espalda a la gente, y hoy día hay una mayoría parlamentaria eventual, muy eventual me atrevería yo a decir, que quiere pasar máquina y que eso es lo que va a hacer. Es obvio, no tiene nada de sorprendente, todos sabemos lo mismo, van a gritar algunos, otros, ya, otras serán más inteligentes y intentarán darle a esto un tono relativamente democratizador, ya, y participativo, pero en definitiva lo que hay aquí es que Boric tiene que firmar un papelito, ¿ah? Desesperadamente tiene, por angas o por mangas, que firmar un papelito y hay que llevarle un papelito para que lo firme. Y en eso hay una mayoría eventual parlamentaria que olvida aparentemente que hay una mayoría ciudadana que se va a expresar inexorablemente en diciembre, parece, ¿ya? Entonces yo les quiero proponer a todos que seamos prácticos, que dejemos discurrir esta mascarada absurda, ¿ya? Que no le interesa, por cierto, en lo más mínimo a ningún solo ciudadano, ¿ya? O sea, este no es un acuerdo que Chile está esperando ni remotamente, no hay ninguno de nosotros que cuando va en su distrito, ni un solo ciudadano le diga por favor, queremos este acuerdo para que Boric firme su papelito. Nadie, ni uno, ni una posibilidad, ninguna feria de que suceda eso, ¿ya? Entonces, seamos prácticos, presidenta, por su intermedio, y dejemos discurrir esto rapidito, ¿ya? Esperemos entonces a abril,
cuando se presente el sexto retiro, que parece que es lo que Diputada, tiene básicamente tiempo. preocupada esa mayoría, y veamos lo que pasa en ese momento con esa elección, Ok. y luego veamos en diciembre lo que pasa cuando se pronuncie el soberano. Perfecto, muchas gracias, diputada. Continuamos con el diputado Soto. Diputado Soto. Gracias, presidenta. Efectivamente, todos sabemos lo que va a ocurrir acá. Se está planificando y se está proyectando el avance de un acuerdo constitucional que costó cerca de 3 meses conseguirlo. Sin acta. Fue el acuerdo más conocido por en la historia chilena. Fue incluso un parto larguísimo. Los debates en televisión fueron abundantes. Una vez que se concluyó con un documento, ha sido mostrado por todas las televisiones y ha sido parte de los debates incluso de la sala. Nadie puede alegar de que no saben qué está. Lo que pasa es que eso no es la realidad. Lo que se ha planteado acá es una petición de un grupo parlamentario que están en contra de este acuerdo, de cambiar el acuerdo que tenemos de tramitación. El acuerdo establece reglas de tramitación, reglas para el avance en los tiempos que tenemos. Nosotros tenemos un reglamento, tenemos que responder a la discusión inmediata que propuso el gobierno. Nosotros lo vamos a hacer, tenemos que dar participación a todos los que quieran. Fijamos una regla, por acuerdo incluso, yo no sé si votó el diputado Sánchez por su intermedio, presidenta, pero también fue un acuerdo arribado de esta comisión y que está vigente. Y como hay que tomar una decisión al final de este debate acerca de si cambiamos el acuerdo y se requiere unanimidad para que se pueda cambiar el acuerdo, yo no la doy, presidente. Perfecto. No la doy porque las reglas son importantes. A los republicanos y a otros partidos les parece que las reglas no valen. Quieren exceder los tiempos de la Lleva urgencia, 1 minuto 78. quieren exceder los Minuto, tiempos diputado. de participación, y la regla que se estableció es igual para todos, es una regla democrática, y la propuso incluso la propia presidenta de esta comisión del Partido Comunista, y yo la respaldo. A ver, Gracias, presidente. Gracias, diputada. A ver, diputada Ana Bellán sabe que los tiempos los está llevando la Secretaría. El diputado acaba de ocupar 1 minuto 45. Si usted empieza a decir tiempo entre medio, no me va a permitir conducir la sesión, así que le pido que por favor no intervenga en la conducción de esta comisión. Está el diputado Chalper. Gracias, presidenta. Bueno, saludar por supuesto a la subsecretaria, su presencia. Yo quiero coincidir con la diputada Giles en el sentido de decir que aquí somos políticos y por lo tanto digamos las cosas como son. Para los efectos de lo que estamos hoy día teniendo acá, ¿por qué se congregó a las fuerzas con representación parlamentaria a conversar un eventual acuerdo? Para hacer un trabajo prelegislativo que redundara en un proyecto de reforma constitucional que tuviera cierto nivel de apoyo para lograr una tramitación en el Congreso. Eso es, y por lo tanto hay gente que legítimamente está disconforme con eso, tiene los canales para expresar su disconformidad, y otros que están conformes con eso. Entonces, a mí me parece que digamos, desconocer esa realidad, efectivamente, como decía por su intermedio presidenta la diputada Giles, es hacer un juego de máscaras que hace poco sentido. Cosa distinta es no apegarse a los hechos, porque a mí me parece que decir que aquí no se han dado los tiempos, no se han dado los plazos, no se han dado las discusiones, eso simplemente no es cierto, porque lo discutimos en la última sesión. Usted, presidente, y quiero reconocérselo, pese a que tenemos diferencia en, me atrevería a decir, 95% de los temas, hizo un cronograma, lo puso a disposición, aquí lo votamos abiertamente. Entonces decir que no se sabía, que no se tenía tiempo para los invitados, yo creo que es súper importante acá lograr un equilibrio en donde escuchemos a las voces, en donde entendamos que estamos en presencia de una comisión experta. La Comisión de Constitución es una comisión experta y por lo tanto los que aquí concurren, claro que escuchan invitados, pero concurren porque tienen un conocimiento específico y por lo tanto saben perfectamente que cuando uno trata una reforma constitucional tiene que tener ciertos conocimientos. Y por lo tanto evitemos dilaciones y evitemos generar conflictos que me parece a mí no tengan apego en la realidad. Y aquí tenemos que cumplir, como lo ha dicho el diputado Vinter, presidenta, con el reglamento, que consiste en que hay una discusión inmediata puesta arriba de la mesa y por lo tanto tenemos que cumplir con ciertos plazos. Por lo tanto, cuando aquí se dice que no se puede participar como corresponde y que se va a recurrir a una instancia jurisdiccional, mire, todos los diputados saben que tienen el derecho a poder hacerlo, pero a mí me parece que no tiene apego en la realidad. Entonces, tratemos de no estirar el chicle más allá de lo razonable. Perfecto. Gracias, Cumplió presidente. el tiempo, diputado. Muchas gracias. Le ofrezco la palabra al diputado Araya. Diputado Araya está por 2 minutos, por favor. ¿Podemos tomar el tiempo? Gracias, presidenta. Me gustaría poder citar a la diputada, por su intermedio, presidenta, ¿se me escucha? Poder citar a la diputada Cariola hace algunos minutos en otra comisión. Señaló que no es necesario correr, hay que tomarse los tiempos que sean necesarios. Creo que en el asunto que tenemos que abordar en esta comisión, que es tal vez uno de los temas más trascendentales que se vayan a abordar en este periodo,
no puede ser entre gallo y medianoche que se estén pasando por esta sala como si fuera, por esta comisión que fue como si fuera un buzón. Se pasa un acuerdo que se realizó entre algunos, no entre todos, entre algunos, sin acta, sin protocolo, sin procedimiento, en alguna cocina. Por lo mismo, hemos señalado que para evitar, dada la experiencia anterior, que tuvo muy malos resultados, evitar errores, que se pueda invitar a más expositores para poder abordar un montón de falencias que puede tener este acuerdo. Verbigracia el caso que ha señalado un grupo de profesionales. Presidenta, yo creo que no me está escuchando. Adelante, diputado. Sí, Presidenta. Si podemos, y fue de los firmantes de la solicitud para poder invitar a personas a exponer, toda vez que lo que nuestro ánimo es evitar que se vuelva a repetir lo que ya vimos en la Convención 1.0 en esta versión enchulada. Queremos evitar que nuevamente cometan los mismos errores que ya cometieron en el periodo anterior por hacer todo entre gallo y medianoche, que quede en un acuerdo lleno de errores, lleno de falencias y que terminemos durante el año enfrascándonos en una discusión absolutamente estéril, producto en el fondo de que no nos dimos en este espacio el tiempo para poder revisarlo. Hay profesores, por ejemplo, la Universidad de los Andes, que expusieron una carta en el Mercurio con observaciones que creo que eran bastante atingentes, muy técnicas, del todo analizables, y creo que perder, por ejemplo, ese espacio de discusión sería contraproducente para el interés general de nuestro país. Y ojalá tuviéramos esta prioridad para discutir temas de seguridad y no temas que solo le importan, como decía la diputada Giles, a algunos políticos. Gracias. Okay, muchas gracias, diputado. Diputado de Rementería no está, el diputado Araya. Jaime. Gracias, Presidenta. Está por 2 minutos. Entiendo que el acuerdo establece el horario de ingreso e indicaciones. Y mi petición concreta es si la Comisión pudiera reconsiderar solo extenderlo hasta las 18 horas, había consideración de la importancia y trascendencia del proyecto, de las materias que trata, y que recién ayer se dio cuenta en la sala, y de hecho ha sido un poco difícil poder obtener el texto aprobado por el Senado. Y me parece que extenderlo hasta las 6 de la tarde es una cosa razonable. Yo entiendo que eventualmente podría ser algún trabajo adicional para la Secretaría, pero quisiera que la Comisión pudiese reconsiderar esto, sobre todo y en particular, Presidenta, quiero ser sumamente claro, esto no es un reclamo en contra de la Comisión ni en contra suya, me parece que este es un atropello que hace el Presidente de la República, y por su intermedio se lo represento a la señora Ministra Presidenta, de una cosa que era esencial, que era que esto tuviera una discusión como corresponde. Él está haciendo ejercicio abusivo de las facultades que le entrega la Constitución al ponerle discusión inmediata a un tema que es tremendamente relevante y que va a inhibir e impedir que se dé un debate como corresponde, sobre todo respecto de aquellos que hemos tenido una postura disidente respecto de la forma y el fondo de este acuerdo. Sin perjuicio de eso, además quiero hacer presente que la bancada del PPD Independientes no tiene miembro integrante en esta comisión, por lo tanto no es tan accesible acceder a los acuerdos que aquí se toman, y me parece que en atención básicamente a eso, que no tenemos posibilidad de participar, pudiera la Comisión reconsiderar el horario de ingreso de las indicaciones. Eso es todo, Presidente. Muchas gracias, diputado. Lo que pasa es que, a ver, yo necesito cerrar la cuenta y para eso voy a solicitar, porque ya están dadas todas las palabras que se dieron, todos tomaron 2 minutos. Diputado Leiva, si es sobre un punto reglamentario, le pido que por favor pueda referirse. Sí. Está sin micrófono. A ver, yo apago. Ahí sí. Que conforme al reglamento, las imputaciones que realiza son del todo improcedentes. El diputado Araya, por su intermedio, Presidenta, al decir que el Presidente hace un ejercicio abusivo del derecho, le está imputando actuaciones que van contrario a la función de su cargo, y eso no corresponde, y por eso le pido que lo llame al orden. Perfecto. Vamos a... diputado, no, es que yo ya di la palabra. Voy a pedir es que diputado, sí, ya hay una norma y ya hemos examinado y se ha dado, diputado, no hable encima, por favor. Se ha dado la palabra a todos los diputados que lo solicitaron por el tiempo que acá se ha planteado a propósito de lo que dice el reglamento. Lo leímos al principio, no lo voy a volver a leer, así que voy a pedir la unanimidad, por tanto, para lo que ha solicitado el Partido Republicano. Estoy pidiendo la unanimidad para lo que ha solicitado el Partido Republicano, el Partido Republicano, respecto de poder aumentar el plazo para ingresar a audiencias. ¿Hay unanimidad para eso? No, perfecto. Cerrado el punto, entonces, no, sí, se lo voy a dar, diputado.
No, acabamos de... Pero no, cálmate, pues, estamos dando una... Diputado, estamos tomando un acuerdo a propósito de algo que ustedes mismos solicitaron. No, diputado. Ya. Entonces está tomado el acuerdo sobre el punto. Le voy a dar la palabra. ¿Cuál es el punto de reglamento que va a citar, diputado? Por favor, el punto exacto de reglamento. En primer lugar, me parece el punto de reglamento, ¿cuál es? En primer lugar, me parece sumamente improcedente ¿Cuál es el artículo? que se censure a un parlamentario no se ha censurado aquí. A nadie. Lo que solicitó el diputado Leiva. Y en segundo lugar, no lo hice. Y en segundo lugar, hubo una solicitud antes de suspender este debate de parte del diputado Kaiser de que se hiciera lectura de algunos de los documentos que habían llegado aquí en la cuenta, y eso no se realizó. Entonces, imponer el cierre de este punto de discusión cuando no se ha accedido ni siquiera a todas las solicitudes presentadas por parlamentarios dentro de esta misma comisión, insisto, yo creo que esto solo confirma el punto que hemos levantado acá, que se está apurando a la fuerza un debate en el cual no hay una intención real de una mayoría en esta comisión de meditarlo con responsabilidad. Ya te di la palabra. Ya, perfecto, ok. Estamos, diputado, hecho su punto, está cerrado, hemos tratado ya todos los puntos de la tabla. El único punto que nos quedaría por resolver es una segunda solicitud que se hizo, de acuerdo a lo mismo, en torno a lo que se ha planteado en la cuenta, que es del diputado Jaime Araya, que tiene que ver con poder aumentar el plazo para el ingreso de indicaciones. Eso él está solicitando que sea hasta las 6 de la tarde. Nosotros ya tomamos el acuerdo, de que sea hasta las 12 del día. Yo le voy a preguntar a la Secretaría, solo para dar el acuerdo, le voy a preguntar a la Secretaría si eso les da el tiempo para el día lunes tener el comparado con las indicaciones que ingresen el día viernes. Secretario, por favor, si usted me puede responder a esa pregunta. Presidenta, con su micrófono. Perdón, Presidenta, sin duda que se significa un mayor esfuerzo, pero creo que también para darle la posibilidad a los diputados a poder redactar y a conocer el proyecto en mejores formas, encuentro que es razonable el argumento del diputado Araya. Perfecto. Entonces, si el secretario está dispuesto, diputado Araya, yo por lo menos doy la unanimidad, voy a pedir la unanimidad para extender el día viernes hasta las 6 de la tarde el ingreso de indicaciones. ¿Se la damos, sí? Sí, perfecto. Se toma el acuerdo entonces con la unanimidad para que el plazo de indicaciones sea el día viernes a las 6 de la tarde. Entonces, terminada la cuenta, diputados, por favor, es que saben, si ustedes hablan encima, yo no puedo conducir esta comisión. Entonces les pido, si van a tener conversaciones, lo hagan fuera de la sala, y si quieren intervenir, yo les doy la palabra, y solo yo doy la palabra, y ya hemos terminado la cuenta, diputado Kaiser. Terminado, señora presidenta, yo hice 2 solicitaciones. Sí, lo que pasa, diputado Kaiser, yo le voy a responder. Su solicitud ha sido clarificada en la cuenta, porque en la cuenta queda claro que todos los elementos que están planteados en la cuenta van a ser enviados por correo electrónico. Así lo manifestó el propio secretario, y el propio secretario me ha planteado de que está hecha la solicitud. Es que no es lo que solicité. Yo solicité la lectura. Diputado, no le ofreció la palabra. Diputado, no, es que no le ofreció la palabra. No le ofreció la palabra. A ver, hay una solicitud. Perdón, pido disculpas si es que hay una solicitud de otro diputado que no ha sido atendida. La solicitud específica del diputado Kaiser, ¿cuál sería, secretario? Perdón, el diputado señor Kaiser solicita que se dé lectura a una presentación que se dio cuenta en al inicio de esta sesión, y acto seguido la Secretaría propuso que se envíe por correo electrónico, como se hace habitualmente. Así es. No solamente a esa, sino que a otra más que se presentó, y hubo sentimiento unánime de la Comisión de Orden a hacerlo de esa manera. No hubo ninguna, se dio cuenta, se manifestó y no hubo ninguna oposición. Perfecto. No, diputado. Diputado porque es una falta de respeto. Para que no, diputados, por favor. Pero llame al orden al diputado Chalper, porque es una falta de respeto, no el ninguneo que acá. Sí, yo decido a quién llamo al orden. A ver, diputados. El diputado ha hecho una solicitud, tal como lo acabo de indicar. El secretario manifestó que lo iba a enviar por correo. Sin embargo, yo le voy a pedir a la secretaria que por favor pueda leer rápidamente la solicitud que hizo el diputado Kaiser, y con eso daríamos por cerrar la cuenta. Okay. Margarita, por favor. Usted pidió que se leyera la carta de denuncia que...
del señor Volker Turk y la solicitud del Partido Republicano. Esos son los dos solicitudes. No, son dos textos. Una es la lectura de la carta que despachó la Comisión Chilena de Derechos Humanos. Sí. Esa es la primera, y la segunda es la lectura completa de la petición realizada por el Partido Republicano. Eso es correcto, muchas gracias. Sí. A ver, la lectura de la solicitud del Partido Republicano ya se hizo, y se hizo acá, la hizo el secretario, por lo tanto solo procederíamos a la carta de la Comisión Chilena de Derechos Humanos. Por favor. Señor Volker Turk, Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos presente. Carlos Margota Trincado, abogado, presidente y representante legal de la Comisión Chilena de Derechos Humanos, me dirijo a usted en representación de nuestra institución y junto con expresar nuestra alta estima y consideración quisiera denunciar una grave situación de vulneración de los derechos humanos en Chile, particularmente respecto a los artículos 1 y 25 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que afecta seriamente el derecho de libre determinación y coarta gravemente el derecho que tienen todas las personas de nuestro país de participar en la dirección de la presentación institucional. Son 7 páginas. Presidenta. Diputado Soto, punto reglamentario, por favor. Mire, yo no tengo ningún problema que si una institución, si un organismo pide que lean su carta, está bien. Pero aquí están leyendo cartas que presentaron otras instituciones que no han pedido que sean leídas acá. Simplemente se presentaron y nosotros pedimos que, y usted lo accedió, que llegaran a nuestro correo electrónico, a nuestro WhatsApp, y eso es suficiente. Ellos no tienen control, otros parlamentarios no tienen control ni dirección Soto, de una institución sobre el punto. distinta. A ver, ¿usted se opone a que se lea la carta entonces? Sí, perfecto. por esa razón. Entonces yo había accedido a que se leyera, pero acá hay un diputado que se opone. Por lo tanto, voy a someter a votación que se lea o no la carta y con eso estaríamos cerrando el punto. En votación la lectura de la carta. Por favor. En votación. No, está en votación. En votación si se lee o no la carta completa. De todas maneras se va a enviar a los correos. Sí. ¿Ah? Ya. Don Jorge Alessandri no está. Don Gustavo Benavente tampoco. Don Miguel Ángel Calisto no está. El señor de Rementería tampoco. Señora Pamela Giles. Voy a justificar mi votación, presidenta. Dígame, por favor, diputados, por favor, si pueden mantener el silencio. La diputada Giles va a justificar su votación. Sí. Que se lea o no la carta. Presidenta, definitivamente no soy la líder respecto de mis afirmaciones del horario de la mañana de esta misma sesión y hay poco interés de ser prácticos en esto. Yo insisto en que me parece que es poco inteligente el intentar pasar máquina por parte de una mayoría parlamentaria eventual que sabemos que existe, es un dato. Entonces yo llamaría a los compañeros socialistas, particularmente a los compañeros del Frente Amplio, exceptúo a nuestra vicepresidenta porque viene llegando, ¿ya? A calmarse un poco. Si van a ganar igual, este acuerdo ya lo impusieron, ya es un hecho, ya hicieron 3 meses de acuerdo, a puerta cerrada, sin actas, de espaldas al pueblo, encerraditos ahí, ya salieron y ya Boric va a tener su papelito para firmar, ¿ya? Entonces, tranquilo, el papelito, claro, lo va a firmar si es que se aprueba el plebiscito de diciembre, ¿ya? Que es donde yo por lo menos voy a concentrar mis esfuerzos como siempre, que es en la gente, ¿ya? Cuando el resto de la Cámara parece no ver esa gente. Estoy justificando, presidenta, le ruego por favor que no me interrumpa. Es que hay un examen, estamos examinando un punto específico y usted se está saliendo del punto. Estoy en este momento dando la argumentación, como a mí se me venga en gana darla, respecto de esto como corresponde reglamentariamente. Ya, entonces le ruego por favor que no me interrumpa. Reglamentariamente, diputada. Bueno, a mí me parece que hay, además, en esto tengo la impresión, ya porque uno nunca termina de aprender, me parece que asiste el derecho de que cualquier diputado titular de la comisión exija que se lea completo un punto de la tabla, que es lo que entiendo que está sucediendo aquí, ¿ya? Entiendo que la petición, si es que estoy equivocada, fue que fueran 2 puntos de la tabla.
Yo estimo que sería básico, por lo menos de la mascarada democrática, que quienes están con este acuerdo espurio deberían estar intentando hacer, por último porque están saliendo en televisión, que no se les note tanto que quieren pasar máquinas. Sería bueno que eso fuera admisible. Y además me parece, Presidenta, que es reglamentario. En cualquier caso, mi voto, por supuesto, es para que la gente pueda entregar su opinión y se pueda y florezcan la mayor cantidad de opiniones en este debate parlamentario. Gracias, diputada. Don Raúl Leiva. Vota. Muchas gracias, presidente. En una democracia representativa, obviamente lo que corresponde es votar. El diputado Kaiser hizo 2 solicitudes. La solicitud de él fue leída íntegramente. Y al segundo respecto, que dice que quiere leer una carta por parte de un organismo que se nos remita vía correo electrónico, como siempre se ha realizado en esta comisión, presidente. Yo voto en contra. Ok, contra. Secretario, por favor. En contra. Don Andrés Longton. Don Andrés. Presidenta, primero hacer un punto respecto a que aquí están operando las mayorías. Y uno puede entender que las minorías tengan su legítimo derecho a expresarse, pero ese legítimo derecho a expresarse no puede pasar por sobre mayorías demasiado contundentes para poder frenar un debate que ya está acordado previamente. Por eso el decir que es una cocina, que espalda a la ciudadanía, no es así, porque acá estamos representados quienes representamos la ciudadanía. Y eso está en una mayoría abrumadora representada en este Congreso respecto a este acuerdo. Por lo tanto, y obviamente que lo que pretende el diputado Kaiser es una maniobra dilatoria, entendiendo que el documento podemos acceder a él en cualquier momento, voto en contra. No estamos votando, no le puedo dar la palabra, no. No le puedo dar. Siga, por favor. Diputada Catalina Pérez. Contra. Diputada, por favor. Luis Sánchez. Diputado Luis Sánchez. Voy a fundamentar el voto, presidenta. En primer lugar, me parece gravísimo la forma como se está operando en esta comisión. Es algo que no habíamos visto antes. No sé si en la historia de Chile, pero por lo menos en lo que va del año, yo creo que ha existido aquí un ánimo de respeto en general en esta comisión. Y aquí lo que se está intentando hacer es imponer a toda costa que esto avance como sea y no enredarse entre los que son parte del acuerdo, porque saben que si es que esto se conversa demasiado, van a empezar las discusiones entre ustedes. Entonces, en primer lugar, me parece gravísimo, me parece que falta reglamento incluso, se ha solicitado por parte del diputado Kaiser, se ha solicitado la lectura de un documento, se ha comenzado la lectura del documento y se está interrumpiendo entre medio sobre la base de consideraciones que no forman parte del reglamento. Entonces, en primer lugar, me parece gravísimo que no se haya dado el espacio suficiente ni siquiera para que la Secretaría hubiese aclarado cuál es la norma de nuestro reglamento que se está infringiendo al solicitar la lectura de un documento completo y que habilita al diputado Soto para poder solicitar la no lectura de ese documento una vez que ya se ha iniciado su lectura. Okay. Entonces me parece, estoy fundamentando todavía, presidenta. Entonces me parece que es improcedente, me parece que es contra el reglamento, me parece que esto podría abrir muchos problemas hacia adelante si es que se impone dentro de esta comisión el funcionamiento fuera o extra reglamentario de los procesos de debate. Así que voy a votar, como señalo entonces, a favor de que se haga lectura de este documento, no porque esto lo haya solicitado un compañero de bancada mío, sino simplemente porque no hay ninguna norma reglamentaria que establezca que eso es improcedente, ni menos aún una norma que habilite a alguno de los miembros de la comisión a solicitar que no se acceda a un requerimiento de un diputado que, sin ser de la comisión, tiene derecho a voz en la misma. Ya, voto. Perfecto. Don Diego Chalper. Muy breve, presidenta. Yo creo, presidenta, que los que están viendo esto desde afuera se dan cuenta que es una discusión razonable y que es una cosa dilatoria. Leer un documento de 7 páginas que tenemos acceso nosotros en nuestras cuentas, porque además quizás algunos diputados son muy jóvenes, pero todo esto está en la intranet del Congreso, usted puede acceder a ver la cuenta de la comisión. Evidentemente es algo dilatorio. Yo estoy disponible a tener todas las conversaciones que sean necesarias, las tuvimos. Tengo un Matías y con una colega aquí de esta comisión, no conozco espacio más televisado, más escrutado, más visto que la conversación del acuerdo. No conozco otro. De hecho, lo que tenemos la posibilidad de tener espacio en espacios internacionales se sorprendían de cómo las fuerzas políticas eran capaces de tener una conversación a 3 meses del plebiscito con ese nivel de publicidad. Y eso nos tiene que hacer sentir orgullosos de que las fuerzas políticas son capaces de sentarse a conversar y ponerse de acuerdo. En otros países probablemente estarían agarrados a balazo. Y quizás algunos les quieren mantener esa inestabilidad del país. Nosotros creemos que
hacer estabilidad en el país tiene que ver con ponerse de acuerdo y no vivir en una realidad paralela en donde solo la posición de uno existe y las otras no existen. Eso es una realidad paralela. En el mundo real uno tiene que ponerse de acuerdo con los distintos. Por lo tanto, Presidenta, voto en contra y pido que tengamos todo el diálogo que quieran, pero no dilatemos la conversación de manera artificiosa. Gracias, Presidenta. Don Leonardo Soto. Gracias, Presidenta. Mire, yo también voy a votar en contra que se dilate este procedimiento legislativo. Lo voy a justificar claramente porque aquí se trata de cambiar las cosas, porque se trata de imponer el avance rápido de una reforma constitucional o un proyecto legislativo. Ojalá todos los proyectos salieran rápido. Si lo que nos cuestionan es la voluntad incansable, inquebrantable de algunos de poder atrasar los procesos legislativos, de dilatarlos, de buscar todas las maneras para que no avance. Y eso es lo que tiene podrido este país, que las cosas no avanzan, no se solucionan. Y lo que queremos simplemente nosotros, que tenemos por fin un acuerdo histórico de entre personas que piensan distinto, que hacen concesiones, que construyen una gran mayoría, es quedar atrapados por una minoría que no quiere dejarnos avanzar. ¿Qué menudo país seríamos, Presidenta, si nosotros le entregáramos a las minorías, que nos dijeran los ritmos de avance de los acuerdos? Mire, nosotros tenemos que avanzar y esa voluntad es inquebrantable. Que se coloque en votación, leer un documento de 7 páginas, por petición del Partido Republicano, que un documento, y aquí hay una contradicción moral de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, de perseguidos por la dictadura, que son invocados como excusa o justificación por los que apoyaron la dictadura, además es un combo adicional que yo espero que no prospere. Por eso votamos en contra, señor Presidente. 7. En contra, don Leonardo Soto. Don Gonzalo Vinter. 7. En contra. El documento completo. Don señor de Rementería por don Marcos. Creo que todo nuestro sistema legislativo se basa en conciliar la eficiencia de ese trabajo con la posibilidad de que hayan diversas opiniones. Por eso existe una serie de reglas, cierres de debates, tiempos tasados, un tema. No puede ser que porque un grupo minoritario quiere detener el debate, este se detenga. Ya trataron, yo creo que acá el tema de fondo es una opinión sobre este proceso, una opinión que la trataron de hacer valer algunos como el señor Francisco Muñoz parando físicamente a personas afuera del ex Congreso. Hoy día lo hacen con maniobras dilatorias otros, así que voto en contra de que se lea ese documento. 2, Presidenta, a favor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 en contra, 0 Perfecto. abstenciones. 8 en contra de que se lea el documento para poder dar continuidad entonces a la sesión. Yo les quiero plantear, diputado, por favor, esta sesión fue convocada como una sola sesión, con pausas para ir a votar y pausas para ir a almorzar. Yo había pensado que inicialmente con la Secretaría que las 13:30 eran una buena hora para poder ir a votar, o sea, ir a almorzar. Sin embargo, lamentablemente tenemos esperando desde las 11:30 de la mañana a la rectora de la Universidad de Chile, a la subsecretaria y ministra subrogante de la SECPRES y además al director del CERVEL, que quienes van a exponer precisamente para poder dar inicio a este debate. Por lo tanto, yo... Como es una facultad que me corresponde, voy a pedirles, diputados, que podamos almorzar un poco más tarde y en un plazo menor, así que, ¿por qué no? Porque eso es un horario de sugerencia y no un horario de convocatoria. Sí, diputado, punto de reglamento, por favor. Mira, También podríamos me parece tremendamente abusivo lo que está ocurriendo acá. En primer lugar, los acuerdos como fueron comunicados a esta Cámara indicaban en un comienzo que esta sesión durante la mañana iba a proceder hasta las 13 horas. Después la citación indica que es en realidad hasta las 13:30 horas. Y ahora se está señalando que en realidad sería atribución exclusiva de la Presidenta resolver si es que los miembros de la Comisión acá presentes van a almorzar o no van a almorzar. Señora Presidenta, sabe que yo creo que lo que ha ocurrido esta mañana es tremendamente dañino para esta comisión, es tremendamente dañino para las confianzas y por lo tanto anuncio desde ya y solicito a la Secretaría que se le dé trámite conforme al artículo 211 del reglamento la solicitud de censura en contra de la Presidenta. Ok, gracias, diputado. De todas maneras, el secretario puede dar cuenta de que hemos estado apegados absolutamente al cumplimiento del reglamento. De hecho, nos hemos preocupado de eso. Hemos estado trabajando con la Secretaría y le pido al secretario que pueda aclarar
cuáles son los puntos cuáles son acuerdos y cuáles son facultades de la presidencia. Hay un acuerdo fundamental que se adoptó para esta sesión y era escuchar a un conjunto de invitados, para lo cual hubo un acuerdo previo en que se convocó a las bancadas a designar a un representante por cada una de ellas. Ese acuerdo no se ha cumplido, Presidenta. Esta sesión está destinada para los efectos de escuchar a los expositores. Ese era el mandato a que fue convocada la comisión. Y no se ha escuchado tampoco a las autoridades de gobierno invitadas en la oportunidad. Efectivamente, como usted lo señala, en el momento en que se adoptaron los acuerdos, aquí en la comisión usted propuso dar un espacio para los efectos de almorzar y votar, porque había sesión de sala que estaba convocado en paralelo. Pero debo hacer presente que el mandato fundamental de esta comisión es escuchar a los expositores, efectuar las audiencias públicas que la propia comisión se obligó, tomando en consideración que tratándose de un proyecto de discusión inmediata, la comisión no tiene la obligación de escuchar de acuerdo a lo que el propio reglamento establece. Exacto. Pero en este caso la comisión por voluntad adoptó un acuerdo en el sentido de autorizar estas audiencias públicas y ese es el mandato fundamental para esta sesión. Y si la comisión no está cumpliendo ese mandato, que es el escuchar a los expositores, sin duda que es el mandato fundamental. El tema de suspender era para los efectos de votación, lo cual ya se hizo, y para los efectos de almorzar, que eso queda que se va a hacer más tarde. Claro. Perfecto. Vamos entonces a continuar. Ya está cerrada la cuenta. La presente sesión número 65 ha sido citada con el objeto de dar inicio en el segundo trámite constitucional al debate en general del proyecto de reforma constitucional que modifica la Carta Fundamental con el objeto de establecer un procedimiento para la elaboración y aprobación de una nueva Constitución Política de la República. Estamos hablando de los boletines 15.614.07 y 15.615.07. Al efecto se ha invitado especialmente a la ministra secretaria general de la Presidencia, Analía Uriarte, a la señora subsecretaria del Ministerio de la Secretaría General de la Presidencia, señora Macarena Lobos, al presidente del Consejo Directivo del Servicio Electoral de Chile, señor Andrés Tagle, y a los expositores presentados conforme con lo acordado por esta comisión, que se hace presente que también asiste el director del Servicio Electoral, don Raúl García. Como se acordó, se solicitó hacer llegar a la Secretaría un expositor por cada bancada. En total se recibieron 12 nombres de propuestas, siendo todos ellos y ellas invitadas en el tiempo que correspondía, y se les ha concedido a cada expositor hasta 10 minutos para poder exponer. Así que vamos a dar continuidad ahora a esa exposición y vamos a invitar ahora a la ministra subrogante, en este caso, a propósito de que la ministra secretaria general de la Presidencia se encuentra con licencia médica, así que le quiero ofrecer la palabra a la subsecretaria de la Secretaría General de la Presidencia, Macarena Lobo. Le ofrezco la palabra, diputada. Estoy ofreciendo la palabra. Subsecretaria. Diputado Aedo, le ofrezco la palabra hasta por 10 minutos, por favor. Sí. Diputados, dame un segundo que el diputado Kaiser está pidiendo punto de reglamento. ¿Qué punto de reglamento, diputado Kaiser? Muchas gracias, señora presidenta. Es la obligación que tenemos los parlamentarios de prestar atención a los expertos que vienen a esta comisión. Es la mínima deferencia que les debemos, escuchar con atención lo que tienen que aportar. Yo sé que 10 minutos ya es, para un tema constitucional, la verdad es que es vergonzoso que solamente se pueden explayar durante 10 minutos en un tema tan complejo, pero teniendo solamente 8 diputados miembros de esta comisión presentes, aquellos diputados que están presentes o que están conectados por lo menos podrían tener la deferencia de escuchar a las personas que están refiriéndose aquí. Muchas gracias. Muchas gracias, diputado. Diputado Eric tiene la palabra. Diputado Chalper, perdón, diputado Aedo. ¿Sabe lo que pasa? Que esa locución que hace el diputado Kaiser por su intermedio la hace exclusivamente para hacer un punto. Los que estamos aquí presentes estamos escuchando aquellas cosas que nos hacen sentido, aquellas cosas en las cuales ya tenemos una convicción. O sea, yo le pediría al diputado Kaiser que no le dé recomendaciones a los diputados, porque los diputados están haciendo su trabajo y estamos aquí presentes, presidenta. Gracias. Ok, gracias, diputado. No voy a abrir un diálogo al respecto. Están hechos los puntos de reglamento, así que ofrezco la palabra. Diputado Kaiser. Ok. A ver, dame un segundo. Ahí está. Gracias.
Gracias, señora presidenta. Bueno, un par de preguntas. Don José Antonio Ramírez, que está presente, espero todavía. ¿En cuántas ocasiones en procesos constitucionales comparados se ha creado un marco normativo anterior al texto constitucional redactor que define ya el contenido del mismo? Segunda consulta al mismo exponente. ¿Cuál ha sido la duración mínima y máxima de los procesos constitucionales con lo que se ha comparado? Tercera pregunta. ¿En cuántas ocasiones en procesos comparados no se pusieron calificaciones mínimas a los expertos asesores? ¿En cuántos procesos comparados se utilizó... disculpe, al señor Tagle. Bueno, disculpe, al mismo señor Ramírez. ¿En cuántos procesos comparados se utilizó un sistema electoral como el senatorial chileno? Al señor Tagle. ¿Cuál es el promedio de gasto electoral de un proceso electoral senatorial? Segunda pregunta. ¿Cuál es el costo total de este proceso constitucional? Al señor Pávez. Dado que se ha establecido en este proyecto una paridad de resultado, ¿cómo puede él sostener de que no existe el proceso de meterle la mano a la urna si se produce o si se impone una representación por colectivos? Esto no solamente en el caso de la paridad, sino que también en el caso de colectivos étnicos. Y específicamente en la paridad, se tomó en cuenta que para la última vez que tuvimos una limitación de este tipo, quedaron 8 mujeres fuera de la Convención Constitucional. Es decir, que se discriminó al final negativamente a las mujeres. Es eso, querido. Muchas gracias, señora presidenta. Perfecto, muchas gracias, diputado Kaiser. Diputado Sánchez. Muchas gracias, presidenta. En primer lugar, señalar la molestia, no hay otra forma de decirlo, de que no ha habido en este caso, en este debate, una voluntad real de discusión, ni siquiera una apariencia. Durante toda la mañana lo que se pretendió fue cerrar la discusión necesaria. Recién ahora, después de, llevamos como 3 horas escuchando expositores, vamos a poder hacer un condensado de preguntas, a ver si la chuntamos a las cosas más importantes de cada uno de los expositores. En primer lugar, partiendo por el Ejecutivo. Consultarle respecto de si existe algún informe financiero o algo relativo a costos para saber cuánto nos va a salir esta nueva convención. Sabemos que en el primer experimento de la Convención Constitucional se dijo que esto iba a tener un precio y eso después fue superado con creces porque aparte la convención rechazada se dio el lujo de establecer su propio presupuesto y aumentarse el financiamiento cuantas veces quiso. Entonces, saber al menos un estimado de cuánto va a salir esto y si existe también disposición por parte del ministro de Hacienda, de la Dirección de Presupuestos, para venir a informar a esta comisión cuáles son esas implicancias financieras, porque yo tampoco esperaría que el Ministerio de Justicia o otra cartera tenga conocimiento respecto de ese aspecto. Yo esperaría que sea el ministro de Hacienda el que nos informe cuáles son las implicancias económicas de esta nueva convención y creo que sería también prudente que tengamos el espacio aquí para oírlo, pero lo primero sería saber si es que está la voluntad de parte del ministro y si es que tuviera la voluntad del ministro de exponer aquí ante esta comisión. Yo esperaría que tengamos la deferencia, los miembros de la misma, de escucharlo para saber qué es lo que nos puede contar al respecto. Respecto al señor Tagle a la cabeza del CERVEL, nos hizo una exposición bien interesante respecto al calendario electoral y algunos otros aspectos. Disculpe. Me gustaría saber si me estaban llamando. Sí. No, lo que pasa es que solo quiero recordarles que la idea es que, tal como lo leímos al principio del reglamento, para poder ir avanzando, vamos a aplicar bastante estrictamente, y ahora se lo voy a descontar, pero el tema del tiempo de intervenciones, tanto para las preguntas como por Presidenta, que la idea es que los diputados hablemos lo menos posible. Lo tengo clarísimo, pero voy a seguir preguntándole de todas maneras. Probablemente usted ha sido quien más ha hablado en esta sesión. Preguntarle al presidente del CERVEL cuál es la normativa relevante en su conocimiento para impedir lo que ya vimos una ocasión en la primera convención constitucional, un intervencionismo grosero por parte del gobierno en la campaña, y evidentemente yo creo que sería del interés de la ciudadanía que eso no vuelva a ocurrir. Entonces, saber si que existe alguna innovación legislativa al respecto en su conocimiento y cuáles podrían ser las normas relevantes para que situaciones como las que ya vivimos
Evidentemente lo que queremos es que estas no vuelvan a producirse. Me gustaría preguntarle en general a todos dos cuestiones, todos los expositores, dos cuestiones bien problemáticas respecto del acuerdo al que se alcanzó, que es en primer lugar la ausencia total de una norma de cierre de este proceso constituyente, al modo siquiera de lo que fue establecido en el primer proceso en el artículo 142. No hay ninguna referencia al respecto de una norma distinta o similar en el acuerdo que se ha alcanzado. Sé que existe, en la opinión de algunas, una referencia tácita, podríamos decir, dado que no se deroga el 142, pero dado que el proceso constitucional dentro del marco del cual se estableció el artículo 142 ya ha terminado, me imagino que es de toda lógica imaginarse que esa norma no resulta aplicable al caso actual, y que por lo demás, si ya no se cumplió una vez el artículo 142, me imagino que queda suficientemente claro a todo el mundo que esa norma no tiene suficiente fuerza imperativa como para que se cumpla en una segunda ocasión. Entonces yo esperaría que saber en el fondo qué reflexión existió al respecto durante la discusión de este acuerdo y qué posiciones existen entre los distintos expositores respecto a la necesidad de que haya una norma de cierre o una norma de punto final, de que si es que el resultado del plebiscito de salida de este nuevo eventual proceso constituyente terminara, como ya ocurrió, en un rechazo, bueno, que evidentemente no sigamos en este bucle eterno al cual quieren introducirnos al parecer algunos, de que sigamos con sucesivos procesos constituyentes hasta que algo se apruebe. Y finalmente, el segundo aspecto complejo es el tema de la comisión experta. Para integrar la comisión experta se establece como unos únicos requisitos que se tenga un título profesional de 8 semestres. Ya está pasado en el tiempo, diputado, para que pueda redondear. Es que su de nuevo, pregunta, insisto en que tenemos que tener al menos la posibilidad, los miembros de esta comisión, de hacer las bien. preguntas pertinentes. De nuevo, reitero, entiendo que la intención de esta forma de diálogo es que los diputados no participemos y que el trámite sea aplicar expreso. el reglamento, Pero denme diputado. por lo menos, por favor, el derecho a hacer todas las le pido preguntas que sean pertinentes. que vaya redondeando para que Como estaba podamos... señalando, respecto a la comisión experta, los únicos requisitos para formar parte de la comisión experta es que se tenga un título profesional de 8 semestres y que esté 10 años en posesión de ese título profesional. Yo no sé si eso convierte inmediatamente a alguien en experto en materias constitucionales. Entonces me gustaría saber la opinión de todos quienes expusieron aquí respecto a una comisión experta que tenga un estándar tan bajo para acreditarse la calidad de experto. Y finalmente el señor Páez, que hizo referencia a la paridad y que literalmente lo estoy citando acá, dice se mete la mano lo menos posible en la urna. Me gustaría saber en qué se estaría metiendo la mano y qué razones tuvieron para acordar ese meter la mano, que sería en un nivel bastante ínfimo en su opinión, pero deduzco de sus palabras que en algo se está metiendo la mano. Entonces, ¿cuáles fueron las razones y en qué aspectos se estaría metiendo la mano en la urna para efectos de las cuotas de género, de sexo y las cuotas de pueblos originarios? Muchas gracias, presidente. Ok, muchas gracias, diputado Sánchez. Diputada Navellán, le ofrezco la palabra. Ahí está, ok. Gracias, presidenta. A ver, hay algunas preguntas que tengo claras a quién hacérselas y hay una que no tengo muy clara quién será el que tenga la capacidad de responderla, pero voy en orden. Al señor Ramírez me gustaría preguntarle, porque me llamó la atención en su exposición, cuando él explicó el proceso en el cual se van a ir aprobando las normas en el Consejo, llega un punto, digamos, en que si no hay este acuerdo por los 3/5 o por los 2/3, en fin, la norma queda fuera de la Constitución, digamos, o sea, no queda dentro de la Constitución. Entonces, eso a mí me preocupa, porque hay ciertos temas en que no sé si irá a haber acuerdo o no, pero por poner un simple ejemplo, un tema que obviamente para mí y para muchas personas que están en el sector más bien de derecha es importante, es, por ejemplo, la posibilidad de que los padres determinen la educación de sus hijos. ¿Y qué pasa si en un caso como ese, por ejemplo, se produce la discusión, se produce la votación, después se produce la otra votación, se le preguntan a los expertos, se hace todo el proceso, y una cosa como esa, por ejemplo, no se llega a acuerdo, simplemente queda fuera de
Discusión, ¿cómo se resuelve ese tema? Esa es la primera pregunta. Después, el señor Pavés dijo una frase que me llamó la atención. Dijo, por una única vez. Yo quisiera saber en qué parte de este acuerdo está establecido de que este proceso es el último proceso. ¿En qué parte del acuerdo está gráficamente por escrito establecido? 10 segundos, diputado. Gracias, que no hay otra posibilidad. Al señor Tagle, quiero que explique sobre la paridad de salida. Quiero que explique también qué pasa con los patrocinios de los pueblos originarios para ser candidatos en el padrón electoral. El señor Ramírez, ¿tiene la opinión de otros profesores de Derecho Constitucional que en un periódico nacional indicaron que era mejor derogar los artículos 130 al 142 sobre el proceso anterior? ¿Esas opiniones se han recogido por la academia? Eso, y muy importante, que esta es la que no sé, Presidenta, realmente a quién dirigirla. Me gustaría pedirle que usted me orientara. ¿Cuál va a ser el costo para el Congreso de este proceso? Gracias, Presidenta. Muchas gracias, diputada. Bueno, esa pregunta va dirigida evidentemente al Ejecutivo. El Ejecutivo está representado por la ministra subrogante de la SECPRES, así que en eso la puedo orientar. Está el diputado Schubert, a quien le ofrezco la palabra hasta por 2 minutos, diputado. Le aviso cuando le vayan quedando 10 segundos. Muchas gracias, señor Presidenta. Saludo también a todos los presentes y los que están online. Bueno, tengo algunas preguntas muy rápido en honor al tiempo. Respecto a las inhabilidades, 2 cosas respecto a las inhabilidades. Primero, ¿por qué no considerar también inhabilidad para ocupar un cargo en el aparato estatal? Porque entiendo la lógica de la inhabilidad, me parece saludable, para evitar en el fondo hacerme un cargo a la medida, pero muchos de los que estaban redactando la convención hoy día trabajan en el interior del gobierno. Entonces, si vamos a inhabilitarlos, debiera ser para todo cargo también de elección, para cargo también público. Y en segundo lugar, 2 años. ¿No será demasiado 2 años y estamos impidiendo también, aquí estamos hablando de expertos técnicos que pueden aportar y que si las personas luego los eligen, tal vez al dar un plazo tan largo, vamos a impedir aquello? En segundo término, respecto al tema, al CERVEL en la pregunta, ¿por qué no se permite llevar independientes sin pactos? Porque los partidos podrían abrir la posibilidad a no tener necesariamente que hacer pactos y poder llevar independientes. Sabemos hoy día que los partidos tienen una muy baja adhesión. Esto podría permitir 2 cosas, que los independientes participen más, gente nueva, gente fresca, pero a la vez dentro de la estructura de un partido, lo que creo que es saludable luego de la experiencia que tuvimos la vez pasada. Entonces, sin pacto facilitaría mucho la participación de independientes dentro de un formato de partido y que eso puede ser muy saludable para el proceso y para la discusión. Eso, y lo último, la limpieza del padrón. El CERVEL creo que tiene que trabajar más rápido y dar cuenta efectiva de tener un padrón limpio. Siempre que tenemos elecciones tenemos estas dudas y estas preguntas. Yo creo que hay muchas cosas que podemos resolver hoy día con tiempo para evitar luego tener comentarios, dudas, suspicacias, etcétera, respecto de aquello. Y entiendo que esta es justamente la oportunidad para eso. Sería bueno explicar cómo se va a proceder para llegar con un padrón limpio. Y por último, ¿qué se va a hacer para evitar la intervención del gobierno? Tuvimos una intervención grosera del gobierno en el periodo anterior. Contraloría hizo dictó varias resoluciones, al final sin sanción, pero en el fondo eso también es preocupante. No terminó sancionado, pero sí hizo muchas resoluciones donde daba cuenta efectivamente de haber transgredido la ley. ¿Qué se va a hacer y qué propuesta hay para evitar que nuevamente vuelva a ocurrir aquello? Y además eso también nos permitiría que el gobierno pudiera dedicarse para lo cual fue electo. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, diputado Schubert. Yo solo quiero hacer una consulta a la rectora Rosa Devés. Ella hizo una observación bastante general dentro de su exposición respecto del proceso de participación y el rol que le corresponde a las universidades. A mí me gustaría preguntarle muy concretamente a propósito de cómo sale la propuesta del Congreso, en este caso la Cámara del Senado, cuáles serían las observaciones muy concretas que desde la Universidad de Chile al menos o desde las universidades están pensando respecto del rol que les va a corresponder, cómo pudiéramos mejorar sin alterar los elementos centrales del rol que el acuerdo al menos hasta ahora y lo que el proyecto digamos ha generado en torno a su redacción, eso fundamentalmente. Entonces la palabra, no hay nadie más quiere, ¿no? Le ofrezco la palabra a la subsecretaria, partamos por ahí para responder las preguntas que de las cuales se puede hacer cargo, fundamentalmente hay una que es bastante clara, y de ahí les pido a los
a nuestros expositores que quieran responder, que puedan ir levantando la manito para que ir dándoles la palabra en el orden que lo soliciten. Hay un sistema en el Zoom que permite ordenarlos según vayan pidiendo, según el orden. Solo quiero indicar que nuestro invitado Max Pavés nos pidió poder responder de los primeros porque él tiene que irse a otra reunión, así que les vamos a dar esa posibilidad. Subsecretaria. Gracias, Presidenta, por su intermedio, haciéndome cargo de la consulta puntual del diputado Sánchez y la diputada Navellán sobre los costos estimados. Efectivamente, no hay una cuantificación todavía de costos del proceso en su conjunto. Esto tiene dos dimensiones, una dimensión propiamente electoral, que es toda la elección de los miembros del Consejo, así como el plebiscito de salida, y una dimensión de los costos asociados tanto a la dieta que se le va a dar a los consejeros, así como las asignaciones para la contratación de asesores legislativos y el apoyo material para llevar a cabo el proceso. Por su intermedio, Presidenta, con el Ministerio de Hacienda y la Dirección de Presupuestos estamos trabajando en conjunto para hacer esas cuantificaciones. Sabemos que las reformas constitucionales no llevan informe financiero, pero dentro del marco presupuestario vigente, dentro de la provisión de financiamientos comprometidos, hay recursos, y dentro de lo que es la Administración Financiera del Estado, el decreto de ley, ¿no es cierto?, la posibilidad de reasignaciones, de acuerdo al decreto ley 1263, de Administración Financiera, se pueden hacer los traspasos respectivos para poder financiar adecuadamente este proceso. Estamos trabajando en conjunto, tanto tenemos que instalar una mesa de trabajo, tanto con el Congreso, porque tal como lo decía el expositor Max Pavés, esta vez, ¿no es cierto?, todo el apoyo técnico, administrativo, lo va a desarrollar el Congreso y el Ejecutivo va a hacer solo el apoyo financiero, así como con el propio CERVEL, como ocurre con ocasión de todos los procesos electorales, para poder poner a disposición los recursos suficientes para llevar a cabo adecuadamente el proceso. Eso, Presidenta. Perfecto, muchas gracias, secretaria. Le ofrezco la palabra entonces a don Max Pavés para poder responder. Ojalá seamos lo más breve posible en no son los mismos 10 minutos, ¿no? Gracias, Presidenta. Pavés. ¿Sí? ¿Me escucháis? Sí. Sí, gracias, Presidenta. Voy a responder puntualmente cada una de las preguntas que me hicieron. Al diputado Kaiser, respecto al tema de la paridad, que también me preguntó el diputado Sánchez. Bueno, efectivamente, la norma de todo sistema electoral, evidentemente busca de alguna u otra forma corregir. ¿Ya? Eso lo hacen todos los sistemas electorales por el hecho de ser tales. Y por supuesto lo que se denomina, comillas, meter la mano a la urna, cierre de comillas, obviamente está en relación a la intensidad en que se produce alguna alteración para producir un resultado distinto, que es que el que tenga más votos tenga un escaño, ¿ya? Entonces, obviamente, quizás aprovecho esta tasa de contextualizarlo bien, obviamente que la paridad siempre va a ser una alteración. Yo tengo mi opinión personal respecto a la paridad, pero no es lo que se me está consultando acá, ¿ya? Porque realmente la paridad es una alteración significativa por razones de sexo, y es una decisión política, ¿ya? Tomada esa decisión política que estaba en el acuerdo, corresponde determinar si el mecanismo propuesto en este proyecto es más justo o menos injusto que el anterior. ¿Y cuál es la gran diferencia? Que en el sistema anterior, en la Convención Constitucional de manera anterior, la corrección de paridad se hacía por distritos, no mirando el global de cómo estaba compuesta la asamblea como cuerpo, ¿ya? Entonces, la gracia de la paridad en este caso es que en vez de ir corrigiendo, que por eso quedaron 8 mujeres fuera, porque en el fondo había que corregir por distrito y no se miraba la composición general de la asamblea, es determinar primero cuál es el sexo que está sobre representado respecto del subrepresentado. Pueden ser 2, 3, 4, y cuando uno tiene esos cargos, o esos escaños que están sobre representados o subrepresentados, obviamente mirando la perspectiva, esos escaños obviamente se van corrigiendo. ¿Dónde? En aquellas circunscripciones donde las listas hubiesen tenido menos votos, ¿ya? Es decir, se premia en este sistema de paridad a las personas que hayan tenido más votos, salvo que en la circunscripción determinada se dé la paridad, ¿ya? O sea, si se dé la paridad, esto no se altera, no se corrige, no hay problema con eso. Y se va a entender que hay paridad cuando hay igual número de consejeros electos cuando es par, y si es impar, cuando un sexo no supera al otro en más de uno, ¿ya? Entonces, este es un mecanismo que en el fondo es más justo, porque lo que hace es tratar de, si se va a corregir en el total, no en cada circunscripción.
Segundo, salva aquellas circunscripciones en las cuales hubo un resultado paritario. Y en tercer lugar, desde luego lo que busca es perjudicar lo menos posible a quienes hayan tenido más votos, ya que creemos que eso es lo justo. Pero la paridad siempre va a ser una alteración, siempre va a serlo, de eso no hay ninguna duda. En segundo lugar, Presidenta, respecto a la calificación de experto, ojo que la norma lo que dice, como lo dicen todas las otras normas constitucionales, mire, si cada vez, Presidenta, que el Congreso tiene que elegir un cargo o ratificar o mostrar un acuerdo, la forma en que está redactada la elección del Contralor, de los miembros del Tribunal Constitucional, siempre obedecen a requisitos que algunos son objetivos, como tener título de abogado, que en este caso se le obliga a tener solamente al comisionado técnico de admisibilidad, pero el concepto de destacada trayectoria, por ejemplo, ¿eso quién lo califica? El Congreso Nacional. Es el Congreso Nacional el que califica. Y es por eso que esto no es, hay un margen de discrecionalidad que lo tiene que resolver el Honorable Congreso Nacional. Entonces, es el Honorable Congreso Nacional el que va a tener que definir si una determinada nómina en la propuesta de comisionado o de comité técnico cumple o no este estándar. Ese margen prudencial lo define el Congreso a partir de criterios que establece la Constitución, que, insisto, Presidenta, no solamente para este caso, sino que para todos los órganos que en general el Congreso elige. Respecto a la pregunta que hacía el diputado Sánchez también, y también hizo la diputada Navellán, respecto de la norma de punto final, mire, esto es bastante obvio, Presidenta. Se entiende, por razón obvia, ¿cierto?, que no es necesario que cada vez que uno propone una cosa que no es aprobada, se indique que se mantiene la norma vigente. Eso es evidentemente de sentido común. Por lo tanto, no es necesario indicar que de rechazarse la propuesta se mantiene la Constitución vigente, porque esa es la norma general, ¿ya? Ahora, yendo al punto político de fondo, quedó muy claro en la historia fidedigna del establecimiento de la ley, también a la diputada Navellán, Presidenta, quedó muy claro en la historia fidedigna del establecimiento de la ley, y lo dijo el presidente del Senado, y está en la historia, y también lo digo yo aquí, que puede ser una contribución para esos propósitos, de que hay dos argumentos por los cuales este proceso es único. Uno, el que acabo de mencionar, ¿cierto? O sea, está diseñado así. Y lo segundo es que tiene fechas específicas. Por lo tanto, este proceso no se puede repetir. Simplemente no se puede repetir sin una reforma constitucional. Entonces, la pregunta es, si nosotros consideramos, porque esto obviamente se discutió, tener una norma que dijera de rechazarse en el plebiscito la propuesta del plebiscito, nunca más habrá una reforma constitucional. Eso no se puede poner. O sea, yo entiendo la inquietud del diputado Luis Fernando Sánchez, pero eso no puede quedar en la norma constitucional. Eso es parte de la deliberación democrática que tiene el Congreso Nacional. Es como que yo le dijera, no, mire, si se rechaza la reforma tributaria, no se podrán presentar reformas tributarias nunca más. No, pues no es así. Hay una norma, ¿cierto?, en la Constitución para evitar que normas rechazadas en su idea de legislar se presenten en más de un año, que tiene por objeto ordenar el tema legislativo. Pero desde luego nadie puede pretender cerrar el espacio de futura actividad del constituyente derivado o originario. Eso no se puede hacer. Entonces, nosotros en la Comisión Redactora analizamos esto y consideramos que lo que no puede pasar es que hay una norma que en el fondo no se vaya a aplicar. Y decir que en el fondo no va a haber nunca más un proceso constitucional si es que el plebiscito gana la opción, en este caso en contra, simplemente no se puede legislar de esa manera. Entonces nos parece que la forma en que está es adecuada y cumple el resguardo de entender que esto es por única vez. Sigo, Presidenta. El diputado Chalfant me preguntaba por diferencias con el proceso anterior. Le nombro rápidamente 8. Primero, es más barato. Me atrevo, como ex subsecretario de las Express, aprovecho de saludar a la subsecretaria ministra subrogante Lobos, que no la había saludado. Este es un proceso que va a ser indudablemente más barato por dos razones. El proceso anterior costó 22.500 millones de pesos. 22.500 millones de pesos. Sin considerar cosas que las Express tuvo que poner por giro al ministerio, como muchas veces los pasajes aéreos, etcétera, etcétera. Este es un proceso más barato porque va a ser 1/3 de los miembros. Segundo, porque va a ser más breve. El proceso anterior podía durar 6, tenía 9 meses con prórroga de 3, aquí hay 8 meses sin prórroga. Segunda diferencia, es más breve. En tercer lugar, hay una diferencia. El reglamento va a estar otorgado por un cuerpo legislativo con legitimidad absoluta, que es el Congreso. No vamos a estar discutiendo por semanas y meses cuál va a ser el reglamento que se va a aplicar a este órgano, sino que va a estar dado por el Congreso Nacional. Cuarta diferencia, y aquí también topo una inquietud que tenía el último diputado que utilizó el uso de la palabra, el diputado Sánchez también, respecto a
la labor del Ejecutivo. Acá el Ejecutivo va a tener solamente la participación financiera. Por lo tanto, no hay margen para que, con el argumento del apoyo técnico o el argumento del apoyo administrativo, el Ejecutivo pueda hacer campaña o pueda utilizar su actuación para circunstancias ajenas a lo que se ha propuesto acá. Lo mismo con la participación ciudadana. La participación ciudadana para evitar, y esto también lo discutimos, para evitar cualquier asomo de tentación de proselitismo quedó en las universidades. No quedó en los municipios, no quedó en los gobiernos regionales, ni siquiera quedó en el Ejecutivo, quedó en las universidades. Y eso es una garantía también, creemos, de que el proceso de participación ciudadana se va a llevar adelante bien. Quinta diferencia. Hay instancias donde concurren personas que no están en el sufragio popular. Y eso evidentemente le da un factor de moderación al proceso del que el anterior careció. Sexto lugar, no hay escaños reservados. Los escaños solamente son eventuales de los pueblos originarios en la medida en que haya una votación razonable que el constituyente determinó que era 1,5% hacia arriba de los votos que se hayan obtenido respecto a la votación nacional. La forma de partida más efectiva, termino. Los asesores legislativos, otra diferencia con el proceso anterior. Acá no está el espíritu de que existan ni asesores territoriales, ni periodistas para los consejeros, sino que acá lo que se busca es que si va a haber apoyo, que sea para el tema legislativo. Respondo a las últimas dos preguntas. Respecto de derogar las otras normas del capítulo 15, también se discutió. Y la verdad es que llegamos a la conclusión de que políticamente no era viable eliminar todo lo que había anteriormente, por más de que algunos, estoy en esa tesis, nos habría gustado dejar solamente un proceso en la Constitución. Bueno, no hubo acuerdo político para eso. Y la inhabilidad, que alguien también preguntaba, esto también se discutió, la inhabilidad no puede ser la muerte civil de una persona. Aquí lo que se busca es tratar de evitar de que alguien que quiera participar en este proceso utilice esto como plataforma electoral. Ese es el bien jurídico protegido. Pero de ninguna manera evitar de que alguien que fue consejero después no pueda integrarse al sector público. Evidentemente que va a quedar entregado a la prudencia de los que contratan, si es que eso es bien visto o no mal visto, pero no puede significar la muerte civil. Yo diría que con eso, presidente, he podido dar, si me faltó alguna pregunta, pido disculpas. Perfecto. Pero intenté con todo, así que responder todas las preguntas. Muchas gracias, presidenta, y que ojalá tenga un buen trabajo lo que sigue la comisión. Yo me tengo que desconectar, le agradezco mucho y le mando un gran saludo. Gracias. Gracias, don Max, por haber respondido las preguntas y por haberse participado de esta reunión. Está también, entonces, para responder el presidente del Consejo Directivo del CERVEL, señor Andrés Tagle. También le pido las disculpas y le doy los agradecimientos por su paciencia, por estar en esta reunión. Que son quienes han pedido responder. Gracias, presidenta. A ver, parto por los gastos de una elección que se nos preguntó, en general fluctúa entre 30.000 a 40.000 millones de pesos por parte del CERVEL. El plebiscito anterior del año pasado costó 30.000 millones de pesos. Esto es organización, votos, transmisión de datos, etcétera. Armado de caja, todo el material, etcétera. A eso hay que agregar, como esta es una elección con candidatos y corren los anticipos y el financiamiento público, hay que agregar alrededor son 700 pesos aproximadamente de anticipo a los partidos políticos por voto en base a la elección de igual naturaleza anterior, en este caso sería la de senadores. Si hablamos de 7 millones de pesos, que fue la vez anterior, 7 millones de votos, perdón, que fue la vez anterior, estamos hablando de unos 5.000 millones de pesos de anticipo. Después está el reembolso por voto recibido, que viene a ser alrededor de 1.400 pesos por voto. La ley está en una cantidad de UF. También, si lo consideramos, no sabemos cuánta gente votaría, ahora con voto obligatorio puede aumentar, pero en torno a los 7 millones de electores que votaban en las elecciones de similar naturaleza, esto de senadores, estamos hablando de unos 10.000 millones de pesos. Y por último, está el pago a los vocales que hace directamente tesorería, no el CERVEL, son aproximadamente unos 4.000 millones de pesos más. Ya, eso es en general la cifra de una elección. En relación a meterse la mano en la urna, yo quisiera señalar que nuestro sistema electoral es un sistema de lista abierta. Así venimos votando desde los años 50 en Chile, incluido binominal, para elegir los cargos colegiados. Y aplicamos a su vez el método de DON.
Entonces, aquí no se puede entender que los electores votan por una persona. Los electores votan primero por una lista y en base a los votos de la lista se van a determinar los electos. En segundo lugar, eligen un partido dentro de la lista, ¿ya? ¿Ya? Y eso va a determinar también cuántos del partido elige dentro de los que elige la lista. Y por último, se está votando por una persona con el propósito de indicar, ojo con eso, cuál es su prioridad, ¿ya? Dentro de los candidatos de un mismo partido o de una misma lista para ser electos, ¿ya? Aquí muchos confunden que simplemente votamos por personas, digamos, igual como se vota para presidente de la República, que son cargos uninominales. Eso no es así. Aquí el cambio, la fórmula propuesta no es una fórmula que altere los votos de una lista, ¿ya? ¿Ya? Se da prioridad para cambiar de sexo en la misma circunscripción donde está el desajuste al partido, pero si no hubiera candidatos de ese partido, se mantienen los de la lista, ¿ya? Nunca una lista pierde un cargo debido a la paridad, ¿ya? Así que la frase de meter mano en la urna es una cosa que en general yo no comparto. Los sistemas de lista cerrada, ¿ya? No se vota por personas, se vota simplemente por listas y son tan democráticos como el nuestro, ¿ya? Eso, señora presidenta, es mi respuesta. Perfecto. Sí, ¿quién sería don José Antonio Ramírez? También tenía algunas preguntas planteadas para él. Sí, muy breve para responder a lo que se consultó. Lo primero, dejar, creo que el diputado Kaiser, muy claro que toda la doctrina y la jurisprudencia internacional comparada ha señalado siempre que los procesos constitucionales dependen de cada país, de la realidad social, política, económica, cultural de los países en el momento en que elabora su proceso constituyente. Por ejemplo, en Suiza, la constitución del 2000, que ha sido bastante alabada, partió por un proyecto de reforma de un grupo de expertos elegidos en 1977, que elaboró un documento en 1977 para adecuar la constitución de 1874. Se tardó, por tanto, a la otra pregunta, varios años, un par de décadas, hasta que se produjera el resultado. Por tanto, y hay procesos mucho más rápidos como el italiano, el español o el alemán, que han sido de 1 o 2 años. En el caso de Alemania, como sabemos, el documento de Frankfurt, que es una especie de anteproyecto, participó especialistas, pero también las fuerzas aliadas en el momento en que termina la Segunda Guerra Mundial. El caso de la Asamblea Regional italiana es producto de las 3 grandes fuerzas políticas que se ponen de acuerdo en el texto que posteriormente se va a plebiscitar. Por tanto, siempre en el derecho comparado, no quiero seguir relatando, hay un momento en que la Asamblea Regional, que básicamente es el Parlamento, elige dentro de sus miembros o miembros externos un grupo que elabora un anteproyecto. En el caso español de 77 se pidió a 7 que se llamaron padres fundadores porque eran parlamentarios que se le pidió de los distintos sectores que eran especialistas en el mundo del derecho constitucional que pudieran llegar a un acuerdo que fue posteriormente aprobado por la Asamblea, o sea, por el Parlamento español y por un referéndum o un plebiscito. Por tanto, siempre hay un documento previo que hace el Parlamento o la Asamblea y se han demorado obviamente más de un año. Y en el caso chileno, recordar que tenemos varios procedimientos previos que también sirven de precedente para el futuro proyecto que se pueda elaborar. Sobre el tema de la calificación de los expertos, se le entrega al Parlamento en este proyecto la discrecionalidad democrática. Es verdad que nunca se establece para los expertos una específica cualificación de años de ejercer una profesión o actividad. Son ámbitos bastante más generales, como el caso de una cantidad de años del título de abogado, pero ahí justamente lo que se trata es que sean los propios parlamentarios los que elijan a aquellos representantes que tienen las capacidades y calidades para preparar un proyecto. Ese fue el caso español de 1978, en que se elaboró, en que se seleccionó a un grupo que preparó el documento. Lo mismo pasó en la Constitución
italiana, y respecto al sistema electoral que es el similar al del Senado, es similar a lo que se han hecho en otros procesos en que la forma de elección de los constituyentes es similar a la forma de elección de los parlamentarios. Respecto al cierre constitucional, quiero añadir a lo que ya se dijo que el artículo 157 del proyecto que está en discusión señala expresamente que la Constitución actualmente vigente lo sigue siendo hasta que no se reforme por una nueva Constitución. Ahora, aunque no lo dijera, es un principio asentado que la Constitución sigue vigente hasta que no se reforme. E incluso los artículos transitorios de un futuro proceso constitucional también establece lo mismo, hasta que no se dicten normas legales, por ejemplo, que alteran la Constitución vigente, esta sigue rigiendo. O sea, es importante señalar que la Constitución rige hasta que no hay un cambio constitucional expreso. Y culmino, por su intermedio, Presidenta, señalando de que ¿qué pasa si no se aprueba o no rechaza el futuro Consejo Constitucional que se me preguntaba? No hay norma. El hecho de que no haya norma constitucional no significa que no haya norma en el ordenamiento jurídico. Pasará a ser una norma infraconstitucional. En el caso que me señalaba sobre la educación, aquello que no esté en la Constitución será materia de el proceso legislativo infraconstitucional, o si a futuro el Congreso decide, en virtud del poder constituyente derivado, establecer una norma constitucional. O sea, perfectamente el Congreso puede hacer una norma infraconstitucional o a futuro hacer una norma constitucional, porque no está cerrado el proceso constitucional con la nueva Constitución, porque va a haber seguramente un capítulo de reforma o de adecuación constitucional. Muchas gracias, Presidente. Muchas gracias. Le agradezco mucho a don José Antonio Ramírez. A ver, ya hicimos la ronda de preguntas. Yo entiendo que la diputada Navellán quería hacer una pregunta al Ejecutivo y también al señor Ramírez. Entonces, les voy a permitir a los dos diputados para que puedan contrapreguntar. Entiendo que quieren hacer un punto, no tengo ningún problema. Al reglamento. ¿Qué artículo? Es importante que cite el artículo del reglamento que va a plantear, por favor, diputado. Prenda su micrófono, sí, para que sepamos. Artículo. Artículo 216. ¿Ya? Que nos dice de las comisiones permanentes, ¿no? Y respecto del quórum de las comisiones permanentes, yo le quiero solicitar al secretario que confirme que efectivamente tenemos el quórum, y a las personas que están conectadas las llame a ver si efectivamente están conectados y siguiendo la sesión. Muchas Perfecto, gracias, gracias, diputado. Sí, efectivamente hemos estado chequeando el quórum de manera permanente para hacer cumplimiento de esa parte del reglamento, así que, secretario, le pido por favor que usted pueda hacer referencia a lo que hemos estado chequeando con su micrófono. Gracias, Presidenta. Gracias, Presidenta. Efectivamente, el quórum es de 4. Tenemos en línea a don Leonardo Soto, que es miembro de esta comisión. Hay que tener presente que esta sesión tiene carácter de mixta, permite... Un poco más fuerte, secretario, por favor. La comisión tiene carácter de mixta, por lo tanto es híbrida, permite la presencia de un diputado online. Tenemos entonces a don Leonardo Soto online. ¿Qué me dice, perdón, Margarita? Diputado Sánchez también está online. ¿Diputado quién? Luis Fernando Sánchez. Diputado Luis Fernando Sánchez también está, serían 2 diputados que están. Está la presidenta, que sería la tercera, la diputada Catalina Pérez, que sería la 4ª. Diputados miembros de la comisión. Perfecto. No necesariamente. Sí, los comités... Presidente, diputado, por favor, no. A ver, el acuerdo de los comités es que los diputados pueden estar online con las cámaras prendidas o apagadas, solo para votar tienen que estar con la cámara prendida y no pueden estar en transporte. Y para hablar. Y cuando hablen también tienen que estar con las cámaras prendidas y no pueden estar en transporte. Ese es el acuerdo de los comités. Perfecto. Aclarado el punto reglamentario, entonces, le ofrezco la palabra a la diputada Navellán, que quería hacer una contrapregunta, que sean muy puntuales, diputadas, sí, porque estoy haciendo una excepcionalidad. Yo sé, Presidente, y se lo agradezco. Muchas gracias.
Hay una cosa que no me quedó muy clara en la exposición del señor Ramírez, abogado, me parece que es él, ¿no? Sí. Y creo que todavía está conectado, no estoy segura. Sí, ya. sigue. Ok. Que es la siguiente, que fue el tema de la opinión de otros profesores de Derecho Constitucional que indicaron de manera pública y abierta en un periódico de circulación nacional que habría sido mejor derogar los artículos 130 al 142 sobre el proceso anterior y de esa manera entender que este es un nuevo proceso. Eso no me quedó claro. Y al Ejecutivo, señora subsecretaria, lo siguiente, me preocupa mucho el tema del costo que va a tener este proceso. Y en base a eso preguntarle, dadas las urgencias sociales que va a tener el país este año, dada la situación económica que se avisora para este año, digamos, por parte de Ejecutivo, por parte de oposición, por parte de expertos, etcétera, ¿de qué manera podría el gobierno justificar un gasto como este, en un proceso como este, en un momento de tanta carestía en el país, para que realmente ese dinero no sea ocupado para urgencias sociales y sí sea ocupado por un proceso político? Muchas gracias, subsecretaria. Ok, muchas gracias, diputada, y gracias por su precisión. Le ofrezco la palabra a la subsecretaria para poder responder las preguntas de la diputada Navellán. Muchas gracias, presidenta, por su intermedio respondiendo a la consulta de la honorable diputada Navellán. El gobierno claramente, ¿no es cierto?, tiene un foco en satisfacer las necesidades ciudadanas, tanto así que hoy día el presidente Gabriel Boric ha anunciado un paquete de 7 medidas para ir en apoyo, ¿no es cierto?, de las familias más vulnerables, la clase media, en función, ¿no es cierto?, de lo que es el costo de la vida. Tal como lo decíamos al principio, no hay una contraposición en poder avanzar en el proceso constituyente, que es la herramienta para fijar las reglas del juego y dar estabilidad a futuro, con el tema de poder hacerse cargo de las urgencias. Por tanto, dentro del marco presupuestario, tal como lo comprometió el presidente Boric, ante circunstancias excepcionales, van a haber ayudas excepcionales, como lo que se ha anunciado hoy, y asimismo se podrán destinar los recursos necesarios para poder financiar, de acuerdo al marco presupuestario aprobado por ustedes, los parlamentarios y parlamentarias, recientemente, el proceso constituyente. Muchas gracias, subsecretaria. Bueno, daríamos entonces por terminada la primera parte de esta sesión. Diputado Sánchez, tiene la palabra. Primero que nada, y sin perjuicio de que estoy seguro que el resto de la comisión no lo hará, le quiero pedir disculpas a los invitados por la poca seriedad y el apuro con el cual se le ha querido dar, o sea, el apuro que se le ha querido dar a esta discusión, que es una cuestión absurda, es una cuestión que no tiene sentido, que no está a la altura de la relevancia de lo que estamos discutiendo el día de hoy, algo absolutamente evidente. Y me imagino que puede resultar llamativo, no tanto para quienes estamos aquí dentro del Congreso, pero sí bastante llamativo para quienes lo ven desde la academia, desde una cultura en el fondo acostumbrada a darle reflexión a los temas y que evidentemente no se ha respetado acá. Me gustaría saber la opinión también de en realidad todos nuestros invitados respecto de la relevancia para una reforma de estas características que exista un análisis financiero, un análisis del costo que puede representar para el Estado un nuevo proceso constituyente. Está recogido actualmente en las normas, el reglamento de la Cámara, en el artículo 227, que no se puede seguir en el fondo el curso reglamentario sin el informe de la Comisión de Hacienda. Da la impresión de que se está intentando bypassar eso. Entonces, me gustaría saber la impresión de ustedes, más allá del reglamento, una cuestión más de fondo, que exista una reflexión respecto al costo de este proceso. Seguimos entonces con la diputada Navellán. Diputada Navellán, le ofrezco la palabra. Muchas gracias, presidenta. Le pediría a los dos diputados que están a mi costado izquierdo si pudieran mantener silencio, por favor, se los agradecería. Por favor. Muchas gracias, presidenta. La verdad es que más que hacerles preguntas, yo quiero felicitarlos por su claridad. Y quiero agradecerles profundamente el haber estado acá hoy día con una paciencia grande y poder tratar de explicarnos cosas que a veces son un poquito inexplicables, pero finalmente trataron de hacer un gran esfuerzo y lo agradezco.
Pero les quiero decir, tal como dijo la diputada Pamela Giles hoy día en la mañana, que al final del día, todo este esfuerzo que se está llevando a cabo en esta comisión y en lo que viene para adelante dentro de este programa tan bien organizado, de días específicos, horarios específicos, invitados, etcétera, para poder sacar adelante el proyecto en la fecha que la quieren sacar, da lo mismo lo que ustedes nos digan, porque para serles bien sincera, yo creo que poco van a considerar, tanto en la comisión como en la sala, eventualmente, lo que ustedes nos puedan decir, porque acá ya hay una decisión tomada, y esa decisión tomada no ha escuchado a nadie que no sean los que quieren ser escuchados, no ha considerado a nadie que no haya sido considerado en el acuerdo, y lo más probable es que eso es lo que logren finalmente. Entonces, creo que acá lo importante va a ser la discusión que vamos a tener de las indicaciones que vamos a presentar, donde gracias a Dios sí, espero, a no ser que nos cambien la regla a última hora también, vamos a poder presentar todas las indicaciones, discutir todas las indicaciones y en sala, a diferencia de en el Senado, poder votar con discusión cada una de las indicaciones y no agrupándolas para hacer más cortos los tiempos. Así que les agradezco nuevamente y gracias nomás. Hemos dado entonces, ya con esta respuesta, hemos culminado, ¿cierto?, esta jornada que definimos para poder llevar adelante en dos partes las audiencias. Lo que sí me interesa es que sepan que el día martes, al menos a propósito del anuncio de la censura que han presentado por parte del Partido Republicano, tanto el diputado Sánchez como el diputado Kaiser, que estuvieron participando en esta sesión, el día martes en la mañana se votaría, entonces ocuparíamos una parte importante de la sesión probablemente, según lo que corresponde respecto del reglamento, en la votación de censura. Por haberse cumplido la sesión, esta se levanta. Muchas gracias.